Regresé a casa después de la misión y me encontré con que mi esposa había vaciado nuestras cuentas y les enseñó a mis hijos a llamarle papá a otro hombre. 2 años después, sigo luchando por demostrar que no soy el monstruo que ella hizo creer a todos. Estar 18 meses en Afganistán te cambia de formas para las que nadie te prepara. Esa vigilancia constante, la manera en que tu cuerpo se acostumbra a buscar el peligro en cualquier sombra, las noches en las que despiertas sobresaltado, buscando un arma que ya no tienes. Pero incluso en esos momentos, había algo que me mantenía cuerdo. La foto de mi hija Sophie y mi hijo Noah pegada dentro de mi casco. Sophie tenía 7 años cuando me fui, con su sonrisa chimuela y sus coletas. Noah tenía 4. Todavía confundía las R's con las V's al hablar. Cada mañana antes de salir de patrulla, besaba esa foto y les prometía que iba a volver a casa. En los ratos de calma, veía videos en mi celular de soldados regresando a casa. Ver a esos niños corriendo en el aeropuerto para abrazar a su papá se volvió mi ritual. Eso era lo que me imaginaba durante los trayectos interminables por zonas hostiles. Eso era lo que me daba fuerzas cuando perdimos a Martínez por una bomba y tuve que ayudar a cargar lo que quedó de él hasta el helicóptero. Me aferraba a la idea de mis hijos corriendo hacia mí, de mi esposa Kelly llorando de alegría, de que todo volviera a ser como antes, como si la misión hubiera sido solo una pesadilla de la que pronto despertaríamos. El día que por fin volé de regreso, no paré de temblar en todo el vuelo de Alemania a Kentucky. No era miedo ni estrés postraumático, era una mezcla de cansancio y pura emoción. Llevaba casi 30 horas sin dormir entre juntas y traslados, pero la adrenalina no me dejaba cerrar los ojos. El soldado junto a mí no dejaba de hablar de la comida de su esposa y de dormir por fin en su cama, pero yo solo podía pensar en abrazar a mi familia. Cuando llegamos a Fort Campbell y pasamos la ceremonia de bienvenida, busqué entre la gente la cara de Kelly. Esa mañana me había mandado un mensaje diciendo que estaría ahí con los niños, que hicieron carteles de bienvenida y que no aguantaban las ganas de verme. Pero mientras la multitud se iba y otras familias se abrazaban a mi alrededor, me di cuenta de que ellos no estaban. Saqué el celular con las manos temblando y marqué el número de Kelly. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara y de fondo se escuchaba la tele a todo volumen. ¿Kelly? Ya llegué. ¿Dónde están? Hubo una pausa eterna. Luego su voz sonó distraída, hasta molesta. Ay, perdón, amor. Noah tiene partido de fútbol y Sophie se fue a casa de una amiga. Te vemos al rato en la casa. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé ahí parado en el estacionamiento cada vez más vacío, con la maleta en la mano, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el pecho. A mi alrededor, las familias se tomaban fotos, lloraban y reían. Un soldado cerca de mí estaba de rodillas abrazando a sus 2 hijas mientras su esposa grababa todo. La diferencia entre su reencuentro y mi realidad me llenó de coraje y tristeza. Me fui en el coche con otro soldado que iba para mi rumbo, y durante las 3 horas de camino no paré de repetirme que Kelly solo se confundió con la hora, que seguro llevaba semanas organizando todo y se le fue a ajustar por el cambio de vuelo, pero ese nudo en el estómago no se me quitaba. Cuando por fin llegué a la casa, ya casi de noche, noté cosas raras de inmediato. El pasto llevaba semanas sin cortarse, algo raro porque Kelly siempre era muy cuidadosa con el jardín. Había un BMW estacionado en mi lugar, uno que jamás había visto, y por la ventana de la sala se veía el resplandor de la tele y sombras moviéndose. Agarré mi maleta y me acerqué a la puerta, con el corazón a 1000, más nervioso que en cualquier patrulla. Llevaba 18 meses imaginando este momento. Se abre la puerta, los niños corren hacia mí, Kelly llora. Todo vuelve a la normalidad. Metí la llave y empujé la puerta. La casa olía distinto, a loción cara de hombre y comida para llevar. La sala era un desorden, juguetes por todos lados y cajas de pizza apiladas en la mesa. Noah estaba en el sillón con el iPad. Apenas me miró al entrar. Sophie tirada en el piso, con audífonos y la tablet, ni se inmutó. Hola chicos, dije con la voz entrecortada. Ya llegó papá. Sophie levantó la vista un segundo, saludó con la mano y regresó a su pantalla. Noah ni volteó. Seguía clavado en su juego. Dejé caer la maleta esperando llamar su atención, pero nada. Me sentí un desconocido en mi propia casa, viendo a mis hijos ignorarme después de tanto tiempo soñando con verlos. Fue entonces que escuché pasos bajando las escaleras, rápidos, emocionados. Por un momento pensé que era Kelly, que por fin venía a abrazarme, pero no era ella. Eran sus papás, Linda y Frank, como de 60 años, que bajaron con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja, como si hubieran estado esperando por mí todo el día. Daniel, no lo puedo creer, por fin en casa. Linda me abrazó fuerte, oliendo a su perfume de lavanda de siempre. Llevábamos contando los días. Bienvenido, hijo. Frank me dio una palmada en la espalda tan fuerte que casi me tumba. Su abrazo era firme y sincero. Qué bueno que regresaste bien. Nos tenías bien preocupados todos los días que estuviste allá. Su calidez debería haberme dado consuelo, pero solo me hizo notar lo frío que fue el recibimiento de mis hijos. Los abracé por inercia, pero mi mirada se iba una y otra vez hacia Sophie y Noah,
clavados en sus aparatos, sin darme ni la hora. Por encima del hombro de Linda, vi algo que me heló la sangre. Junto a la pared del comedor había varias cajas de mudanza, al menos una docena, algunas ya cerradas y rotuladas con plumón negro. Se me cayó el alma a los pies mientras me soltaba del abrazo de Linda y señalaba las cajas. ¿Y eso? ¿Se van a mudar? Linda y Frank se miraron rápido, como dudando. Frank carraspeó y me puso la mano en el hombro, como cuando te van a soltar una noticia fea. Pues Daniel, a Kelly se le complicó mucho mientras estabas lejos, cuidar a los niños sola, llevar la casa, trabajar. Era demasiado para una persona. Linda se metió antes de que pudiera decir algo. Por eso nos vinimos a ayudar, solo por un tiempo, claro. Nada más mientras Kelly se recuperaba y tú regresabas. No podíamos dejarla sola con todo. La palabra abandonada flotaba en el aire, aunque nadie la dijo. Se notaba en cómo lo decían. Se veía en la forma en que me miraban. Como si yo hubiera decidido dejar a mi familia por capricho y no por servir a mi país. Como si la misión hubiera sido unas vacaciones que tomé porque sí. Apreté la mandíbula, pero me forcé a hablar con calma. Kelly y yo hablamos de esto antes de que me fuera. Muchas veces. Ella sabía lo que implicaba el despliegue. Dijo que podía con eso y hasta me animó a ir. La verdad, hasta yo sentía que mis palabras sonaban a justificación. Frank volvió a darme una palmada en el hombro, con ese gesto de lástima de siempre. Seguro que sí, hijo. Pero una cosa es saberlo, y otra muy distinta vivirlo. Tienes que entenderlo. Se sintió rebasada. Antes de que pudiera contestar, escuché otros pasos bajando las escaleras, más despacio esta vez. Kelly apareció en pants de yoga y una sudadera enorme, con el pelo recogido en un chongo todo desordenado. Se veía agotada, más flaca de lo que recordaba, con unas ojeras que ni el maquillaje alcanzaba a tapar. Cuando me vio, me sonrió apenas, pero no le llegó la sonrisa a los ojos, y me dio un abrazo rápido y torpe. Sentí su cuerpo rígido, como si estuviera abrazando a un conocido, y no a su esposo después de 18 meses. Se separó al cabo de unos segundos nada más. Hola, bienvenido a casa. Perdón que no fuimos a la base. Todo se volvió un relajo con los horarios de los niños. Su voz sonaba plana, casi como si estuviera leyendo una lista de mandados. Ni lágrimas ni emoción, solo datos. Le busqué en la cara a la mujer con la que me casé, la que lloraba conmigo viendo videos de reencuentros militares antes de que me fuera, la que juró que iba a contar cada día hasta que regresara. Pero la mujer que tenía enfrente me veía como si yo fuera un estorbo con el que tenía que lidiar. Está bien, mentí, aunque no estaba nada bien. Lo importante es estar en casa, verlos a ti y a los niños. Kelly solo asintió y se fue directo a la cocina sin decir nada más. ¿Quieres comer? Hay pizza fría en el refri si se te antoja. Así de sencillo, 18 meses resumidos en una oferta de pizza recalentada. Por primera vez me detuve a observar la sala de verdad. Las fotos familiares que antes llenaban la repisa ya no estaban. En su lugar, había adornos genéricos, de esos que encuentras en Target. Hasta las paredes habían perdido el tono arena cálido que elegimos juntos y ahora eran de un gris frío. Los muebles estaban en lugares distintos, como si Kelly hubiera decidido borrar cualquier huella de la vida que teníamos antes de que yo me fuera. Sophie por fin se quitó los audífonos y me vio bien por primera vez. Papi, ¿te puedes quitar? Estás tapando la tele. Su voz sonaba molesta, como si yo fuera un extraño que se atravesó en su programa y no su papá que llevaba año y medio fuera. Ahí sentí que algo se me rompía por dentro. No se quebró del todo, solo se agrietó lo suficiente para dejar pasar un poco del dolor. Estos eran mis hijos. Pensé en ellos a diario mientras servía a mi país. Me perdí el cumpleaños 8 de Sophie, el primer día de kinder de Noah. 18 meses de cuentos antes de dormir, de ayudar con la tarea, todos esos momentos chiquitos que hacen la infancia, y ni siquiera se molestaron en soltar el iPad para saludarme. Me hice a un lado para que Sophie pudiera ver la tele, y de inmediato se volvió a poner los audífonos. Noah ni me peló, completamente metido en su videojuego. Linda y Frank me miraban otra vez con esa cara de lástima, como si vieran que estaba a punto de desmoronarme. Kelly regresó de la cocina con una cerveza y se la dio a Frank. Ni siquiera me volteó a ver y se sentó en el sillón revisando su celular. Nadie decía nada. Solo se escuchaba la tele, los botones de los controles y ese silencio donde debería estar el recibimiento caluroso de mi familia. Agarré mi maleta y subí las escaleras. Voy a desempacar y darme un baño. Fue un día pesado. Nadie contestó. Nadie me preguntó cómo estuvo el vuelo, si estaba bien o si necesitaba algo. Subí solo, mientras mis suegros ya se acomodaban en el sillón. Mi esposa seguía con el celular y mis hijos en lo suyo. Bienvenido a casa, pensé con ese sabor amargo en la boca. Bienvenido a casa, caray. Cuando llegué a la recámara principal, me detuve en la puerta. La cama tenía otras sábanas. Mi buró estaba vacío, ni mis libros, ni mis lentes, ni el reloj que dejé antes de irme. La puerta del closet estaba abierta y vi que la ropa de Kelly ocupaba todo el espacio donde antes estaba la mía. Solté la maleta y fui al closet. Abrí más la puerta y me di cuenta que toda mi ropa había desaparecido. Camisa por camisa, pantalón por pantalón, chamarra por chamarra.
Nada. Abrí los cajones del tocador uno por uno y todos estaban vacíos. Alguien había empacado hasta el último calcetín y lo había sacado de la recámara, como si yo nunca hubiera vivido ahí. Me empezaron a temblar las manos y salí al pasillo gritando hacia abajo. «Kelly, ¿dónde está mi ropa?» Ella apareció al pie de las escaleras con una expresión rara que no supe leer. ¿Culpa? ¿Enojo? ¿Simple indiferencia? «Ah, tus cosas están en el garage. Necesitábamos el espacio del closet y como no sabía cuándo ibas a regresar, pues empaqué todo. Puedes traerlas cuando gustes». Lo dijo así, como si nada, como si me dijera que movió el azúcar del lugar y no que borró todos mis rastros del cuarto. Como si fuera lo más normal del mundo empacar las cosas de tu esposo, porque solo estorbaban. Sentí la quijada tan tensa que me dolía, pero forcé mi voz a sonar tranquila. «¿Guardaste todo? ¿Todo, todo?» Kelly se encogió de hombros y se fue de regreso a la sala. «Sí, básicamente, todo está en cajas en el garage. No falta nada ni nada. No falta nada, excepto mi lugar en esta familia», pensé, pero no lo dije. Me quedé parado en el pasillo de mi propia casa, sintiéndome como el peor invitado del mundo, mientras mi esposa se alejaba sin siquiera voltearme a ver. Volví a la recámara y me senté al borde de la cama, la misma donde compartí 9 años de matrimonio con Kelly, tratando de entender qué estaba pasando. Otros veteranos me advirtieron que el regreso era difícil, que al principio todo se sentía raro, que la familia necesitaba tiempo para acostumbrarse otra vez. Pero esto no era ajuste, esto era rechazo, como si mi familia ya hubiera seguido adelante sin mí, y yo solo fuera un recuerdo incómodo de algo que ya no querían recordar. Saqué el celular y me puse a leer los mensajes de Kelly de los últimos meses. Al principio, durante el despliegue, me mandaba textos larguísimos diciéndome cuánto me extrañaba, que estaba contando los días, que estaba orgullosa de mí. Pero como a los 6 meses, los mensajes se volvieron cortos, fríos, solo datos de pagos, horarios de los niños y pendientes de la casa. Ya no había te quiero ni te extraño, solo logística. Y yo estaba tan metido en mis misiones y en sobrevivir allá que ni cuenta me di de cuándo cambió el tono, ni vi las señales de que algo ya no estaba bien. Me levanté y fui hacia la ventana, observando el patio donde Noah y yo solíamos jugar con el balón. El pasto estaba alto y el columpio que puse antes de irme estaba oxidado, lleno de hojas, todo completamente abandonado, justo como mi matrimonio, al menos así lo sentía. Unos golpecitos en el marco de la puerta me hicieron voltear. Linda estaba ahí, ofreciéndome un vaso de agua, con una expresión mucho más amable, reflejando una verdadera empatía en vez de lástima. «Sé que este no era el recibimiento que esperabas, Daniel. Perdón, las cosas han estado complicadas aquí». Agarré el vaso pero ni siquiera le di un trago. «¿Qué pasó, Linda? ¿Qué pasó mientras yo no estaba?» Ella suspiró y se sentó en la orilla de la cama, palmeando el lugar junto a ella para que me sentara. Me senté de mala gana, esperando la explicación. Linda entrelazó los dedos y parecía pensar bien lo que iba a decir. Kelly la pasó mucho peor de lo que aparentaba. Los niños se portaban fatal, especialmente Noah. Hacía berrinches todas las noches, llorando por ti. Sophie empezó a tener pesadillas. Kelly trabajaba de tiempo completo, y aparte, tenía que encargarse de la casa y de 2 niños que extrañaban a su papá. Se estaba ahogando. Sentí cómo la culpa me apretaba el pecho, aunque sabía que lo del despliegue no había sido mi elección. Pudo haberme contado. Yo hubiera buscado la manera. Habría pedido algún permiso especial si todo estaba tan mal. Linda negó despacio con la cabeza. No quería preocuparte ni que te distrajeras allá, así que aguantó. Pero una noche ya no pudo más, y nos llamó a las 2 de la mañana, llorando porque sentía que ya no podía. Fue ahí cuando nos mudamos para ayudar. La culpa me pesaba aún más. Yo estaba tan concentrado en sobrevivir y cumplir la misión, tan enfocado en regresar sano y salvo, que no vi que mi esposa se estaba desmoronando. Pero otra parte de mí, esa endurecida tras 18 meses de combate, se preguntaba por qué nunca me lo dijo. ¿Por qué me hizo creer que todo estaba bien cuando no era cierto? Linda se levantó y fue hacia la puerta, pero se detuvo y me miró. «Tenles paciencia, ¿sí? Dale tiempo. Déjalos acostumbrarse a que estés de vuelta. Todo va a mejorar». Se fue antes de que pudiera decirle algo. Me quedé ahí, con el vaso de agua en la mano, preguntándome cuánto tiempo se supone que toma volver a encajar. ¿Cuántos días, semanas o meses tienes que aguantar que te traten como extraño en tu propia casa antes de que tu familia recuerde que te quería? Esa noche, deshice la maleta en silencio mientras Kelly acostaba a los niños en la planta baja. La escuchaba contarles un cuento, con esa voz cálida y cariñosa que ya no usaba conmigo. Cuando terminó, escuché los pasitos de los niños corriendo por el pasillo, pero ninguno se asomó a decirme buenas noches. Esperé a que la casa quedara en silencio para bajar al garage por la puerta lateral. Así como dijo Kelly, había cajas apiladas contra la pared, con etiquetas que decían «Ropa de Daniel y cosas de Daniel», escritas con su letra. Abrí una y encontré toda mi ropa civil hecha bola y mal doblada, arrugada y con ese olor aguardado de meses. Otra caja tenía mis libros, mi reloj, mis diplomas del ejército enmarcados,
todo revuelto como si fueran cosas que ya no importaban. Me quedé parado, rodeado de cajas con lo que quedaba de mi presencia en esa casa, sintiendo cómo algo frío se instalaba en mi pecho. No era solo que Kelly estuviera luchando con mi ausencia, era como si poco a poco me fuera sacando de su vida. Volví a subir y encontré a Kelly ya acostada, de espaldas, viendo el celular. Me acomodé de mi lado y dejé una buena distancia entre los dos. No me quitó la vista de la pantalla. Kelly, tenemos que hablar de esto, de lo que está pasando aquí. Ella soltó ese suspiro típico de cuando la gente no quiere que la interrumpan. ¿Podemos dejarlo para otro día? Estoy muerta y mañana trabajo. Estuve fuera 18 meses. Creo que sí tenemos que hablar. Por fin me miró, pero su mirada era fría como nunca antes. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que fue difícil? Pues sí, fue muy difícil, Daniel. Nos dejaste aquí solos y yo tuve que hacerme cargo de todo. Su tono me hizo apretar la mandíbula. No te dejé, me mandaron a una misión. Eso es distinto. Y hablamos de esto antes de que me fuera. Tú dijiste que estarías bien, que me apoyabas. Kelly se sentó y dejó el celular a un lado. ¿Y qué querías que hiciera? Que te dijera que no te fueras a servir al país porque no podía con los niños. Habría quedado como la peor esposa. Así que dije lo que tenía que decir y ya. Después me tocó enfrentarme sola a todo. Sentí cada palabra como un golpe. Así que todas esas pláticas antes de irme, todas esas promesas de que juntos podíamos con esto, eran solo fachada. Desde el principio estaba molesta conmigo. Siempre que pude llamé, dije, sintiendo que mi voz se volvía defensiva. Mandé correos, videos para los niños. Hice todo lo que estuvo en mis manos para estar cerca. Kelly soltó una risa sin nada de gracia. Sí, videos todos borrosos y con retraso, donde solo se te veía cansado y presionado. Eso le ayudó muchísimo a los niños. Noah lloraba cada que escuchaba tu voz porque te extrañaba tanto, así que mejor dejé de enseñarle los videos. Eso me dolió de verdad. ¿Dejaste de mostrarles mis videos? Así era más fácil para todos. Los niños se adaptaron mejor cuando no les recordaba a cada rato que no estabas. Al final, casi ni preguntaban por ti. Lo dijo como si fuera algo bueno, como si el hecho de que mis hijos se olvidaran de mí fuera un logro. Miré a mi esposa, con la que llevaba 9 años, y me di cuenta de que estaba viendo a una desconocida. La Kelly que dejé hace 18 meses no diría eso. No me miraría así de indiferente. Algo había cambiado, y no estaba seguro de que se pudiera arreglar. Me voy a dormir, dijo Kelly, dándome la espalda y tapándose. Si quieres hablamos mañana. Pero yo ya sabía que no iba a pasar. Así iba a ser, yo tratando de acercarme y ella echándose para atrás. Yo queriendo ser papá, mis hijos ignorándome. Día tras día sintiéndome como un extraño en mi propia familia. Me quedé despierto, escuchando cómo Kelly se iba quedando dormida, y pensé en todas esas noches en Afganistán en que soñaba con volver a casa, con abrazos, lágrimas de alegría, sentirme querido, extrañado, valorado. Lo que encontré al volver estaba tan lejos de esa fantasía que parecía una cruel broma. Sobreviví a una misión en zona de guerra. Ahora tenía que aprender a sobrevivir en mi propio hogar. Al día siguiente, desperté a las 5:30 por costumbre, todavía con el cuerpo adaptado al horario militar. Kelly ya no estaba. Su lado de la cama, frío y vacío. Me desperté y bajé a la cocina, donde vi a Frank haciendo café y a Linda friendo huevos. Me recibieron con tanto cariño que hasta se sentía forzado, como si quisieran compensar el hielo de Kelly. Los niños ya estaban sentados en la mesa con su cereal, en pijama y pegados a sus pantallas. Me acomodé frente a Noah y traté de que me pelara. ¿Qué onda, campeón? ¿Listo para la escuela? Solo asintió sin despegar los ojos de su iPad. Volteé con Sophie a ver si sacaba más conversación. ¿Y tú, Soph? ¿Qué están viendo en la escuela ahorita? Solo se encogió de hombros, con los audífonos puestos, ignorándome o haciéndose la que no me escuchaba. Busqué a Linda con la mirada, como pidiéndole que me echara un cable, pero nada más me sonrió con esa carita de «ya sé cómo te sientes», y siguió en lo suyo. Frank me pasó una taza de café y se sentó a un lado. «Dales chance, hijo. Ya verás que con el tiempo se van a soltar contigo». «¿Pero cuánto tiempo más?», quería preguntar. ¿Cuánto iba a pasar para que mis propios hijos me reconocieran? ¿Para que mi esposa me viera distinto, sin ese rencor? ¿Para dejar de sentirme como un extraño en mi propia casa? Probé el café y me supo a nada. Los días se me empezaron a juntar. Kelly salía antes de que yo despertara y volvía después de la cena, siempre con el pretexto del trabajo extra. Los niños iban a la escuela, regresaban, y directo a sus cuartos o a ver la tele, evitando cruzar palabra conmigo. Linda y Frank le echaban ganas a la hora de la comida, preguntándome por el despliegue, pero de esa forma cuidadosa de quien realmente no quiere oír toda la historia. Intenté regresar a la rutina, les preparé desayuno aunque apenas lo probaron. Le ofrecí ayuda a Sophie con la tarea y prefirió pedirle a la abuela. Quise jugar a lanzar la pelota con Noah y a los 5 minutos dijo que ya se había cansado y se metió. Todo lo que hacía terminaba en indiferencia o rechazo directo. Era como querer romper una pared a puño limpio. 2 semanas después de que volví, todo cambió. Esa noche, yo lavaba los trastes
y Linda y Frank estaban en la sala con los niños viendo la tele. Kelly, arriba, llevaba más de una hora en una llamada. De repente, Noah terminó de cenar y sin querer tiró el plato, que se hizo añicos en el piso. El ruido fue tan fuerte y de golpe que mi cuerpo reaccionó sin pensarlo. Me tiré al suelo y me metí debajo de la mesa, el corazón desbocado. Todo mi entrenamiento encima como en automático. Asegúrate, busca amenazas, cuenta regresiva para evaluar. 5, 4, 3, 2, 1. Lo murmuré bajito, como tantas veces en Afganistán cuando caían los disparos cerca. Pero no pasó nada. No hubo balazos. Solo el ruido de la tele y mi propia respiración entrecortada. Me ubiqué. Estaba en casa, en la cocina, no en combate. Solo se cayó un plato. La pena me invadió cuando salí de debajo de la mesa con la cara ardiendo. Frank estaba en la puerta, con los ojos pelones y el celular grabando. Había captado todo. Linda entró corriendo, preocupada y sacada de onda, como si hubiera visto algo que no debería. Noah se echó a llorar asustado por mi reacción, y Sophie corrió a refugiarse con su abuela. Yo nomás me quedé ahí, empapado de jabón y rodeado de pedacitos de plato, sintiéndome el monstruo que todos creían que era. Perdón, dije con voz temblorosa. Perdón, no quería asustar a nadie. Fue el ruido. Me agarró en curva. Reaccioné así. Kelly bajó. Justo había terminado su llamada. Nos vio con una mezcla de horror y, creo yo, satisfacción, como si por fin se confirmara lo que ya sospechaba. Jesús, Daniel, asustaste a los niños. Su tono era frío, duro. Perdón, repetí, aunque de nada servía. No va a volver a pasar. Solo necesito... Pero ella ya estaba subiendo a los niños, abrazándolos fuerte. Vámonos, chicos. Hoy nos dormimos temprano. Linda me ayudó a recoger los pedazos en silencio, sin voltear a verme. Frank desapareció, seguro a mostrarle a Kelly el video. Escuchaba sus voces arriba, bajitas pero intensas. Después me senté en la mesa, con la cabeza entre las manos, tratando de calmarme. Me cayó el 20. Eso era lo que esperaban. Pruebas de que yo estaba mal, de que regresé de la guerra roto y peligroso. Solo un episodio de TPT, y ya era una amenaza para mis propios hijos. Al día siguiente, como a las 10, tocaron la puerta. Abrí y me encontré a una mujer de unos 40, con portapapeles y credencial. ¿El señor Daniel Mercer? Soy Sandra Patel, de Servicios de Protección a la Infancia. Recibimos reportes preocupantes sobre conductas erráticas con sus hijos y necesito hacerle unas preguntas. Sentí que se me caía el alma al piso. ¿El DIF? ¿De qué me habla? Sandra sacó su celular y me mostró algo que me heló la sangre. Videos míos con episodios de TPT editados sin contexto. El incidente del plato, una vez que me agaché cuando tronó un escape, otra que tiré una lámpara despertando de una pesadilla. Todo editado para que pareciera violento e inestable. ¿Quién le mandó eso?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Sandra revisó sus papeles. El reporte lo hicieron Kelly Mercer y sus papás, Linda y Frank Morrison. Están preocupados por la seguridad de los niños por su comportamiento reciente. Me agarré de la puerta para no caerme. Eso es TPT. No soy peligroso. Jamás lastimaría a mis hijos. Sandra me vio con esa cara profesional de comprensión, pero sin ceder. Sabemos que sirvió en el extranjero y le agradecemos, pero tenemos que investigar todos los reportes de conductas preocupantes con menores. Necesito hablar con usted, su esposa, y los niños por separado. Entre más rápido terminemos, más rápido cerramos el caso. Nos quedamos en la puerta un rato mientras me explicaba el proceso, cuánto tardaría y qué pasaría si encontraban algo. Cada palabra era como otro clavo en mi ataúd. Así era como mi familia pensaba deshacerse de mí, no con un divorcio o hablando claro, sino poniéndome como el problema, usando mi trauma en mi contra, convirtiendo mi servicio en prueba de que ya no estaba bien. Cuando por fin Sandra se fue, después de estarme entrevistando más de una hora, Kelly salió de la cocina, donde había estado escuchando todo el tiempo. La miré bien. De verdad intenté encontrar algo de la mujer con la que me casé, esa que lloró cuando le pedí que se casara conmigo, la misma que me apretó la mano cuando nació Sophie, la que alguna vez me prometió quererme en las buenas y en las malas. ¿Tú le hablaste al DIF de mí?, pregunté en voz baja, aunque el dolor se me notaba. ¿Tú fuiste la que metió el reporte diciendo que soy un peligro para nuestros hijos? Kelly se cruzó de brazos, ya toda a la defensiva. Los estoy cuidando, Daniel. Ya no eres el mismo de antes, el que se fue hace 1 año y medio. Ahora todo el tiempo estás nervioso, enojado y los asustas. No estoy enojado. Tengo trastorno de estrés postraumático y ya estoy en tratamiento en el VA. Estoy haciendo todo bien, pero incluso mientras decía eso, sabía que para ella ya no importaba. Ya había tomado su decisión. Creo que deberías irte a otro lado un tiempo, solo mientras se calma todo y termina lo del DIF, por la seguridad de los niños. Esas palabras me dolieron como si fueran balazos. Quería que me fuera, que saliera de mi propia casa, que me alejara de mis propios hijos. Linda y Frank salieron de la sala y se pusieron a cada lado de Kelly, como si fueran sus escoltas. Linda seguía grabando con el celular, lista para documentar cualquier cosa que hiciera. Sabía que si discutía, si me enojaba o mostraba frustración, solo les iba a dar más material, más videos para enseñarle al DIF.
más pruebas de que el problema era yo, así que no me quedó de otra. Me fui directo a las escaleras, agarré ropa y la eché en una maleta, saqué algunas cosas de las cajas en el garage, tomé mi cepillo de dientes, el cargador de mi celular y la foto de mis hijos que siempre traía en la cartera. Bajé otra vez y pasé junto a mi familia, que me miraba como si fuera un desconocido al que estaban echando. Kelly estaba parada junto a la puerta, sosteniéndola abierta, esperando a que me fuera. ¿Y a dónde se supone que me voy?, pregunté. Solo se encogió de hombros, sin siquiera voltearme a ver. No sé, a un hotel, tal vez. O márcale a uno de tus amigos del ejército. Pero aquí ya no puedes estar. Vi detrás de ella y alcancé a ver a Sophie y Noah asomándose por la esquina, mirando cómo su papá se iba de la casa. No se veían ni tristes ni confundidos, solo con la mirada vacía, como si esto fuera lo más normal del mundo. Salí por la puerta principal con una bolsa de basura llena de ropa y el cargador del celular. Todo lo que tenía en ese momento cabía en una sola ida. Kelly cerró la puerta tras de mí sin decir nada más. Me quedé ahí parado, un minuto, en mi propio porche, mirando la casa que pagué con mi sueldo del ejército, el lugar en el que pensé todos los días que estuve en Afganistán, la familia por la que estuve a nada de perder la vida más de una vez. Ahora, todo eso me quedaba fuera de alcance. Fui a mi camioneta, la que estuvo guardada en el garage durante año y medio, y revisé la guantera. Ahí estaban los papeles, el seguro y exactamente 700 pesos en efectivo para emergencias. Saqué el celular y revisé mi cuenta. La conjunta tenía 700 pesos, la de ahorros, en ceros. El fondo para la universidad de Sophie, al que le estuve poniendo desde que nació, 0. Todo estaba vacío. Le mandé un mensaje a Kelly. ¿Dónde está todo nuestro dinero? Y la respuesta no tardó nada. Oportunidades de inversión, tus papás lo necesitaban. Pagos, ya no hay. Así, seco. 18 meses de salario de combate, desaparecidos. Los ahorros de antes de irme, igual. Todo por lo que trabajé, todo por lo que estuve a punto de morir, se perdió mientras yo servía a mi país. Me senté en mi camioneta, en mi propia cochera, y lloré por primera vez desde Afganistán. No fue de miedo ni de dolor físico, sino porque, de golpe, me cayó el 20 de que lo había perdido todo. A mi familia ya no le importaba. El dinero se esfumó. No tenía a dónde ir ni a quién pedirle ayuda. Bienvenido a casa, pensé, con una amargura horrible. Bienvenido a casa. Y así acaba el relato de hoy. Siempre intento dejarles algo que les sirva, aunque sea poquito. Ojalá alguna frase o momento se te haya quedado. Suscríbete para que no te pierdas la próxima.